Buenas tardes a todos. Buenas Eh, noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya como estamos cerquita del veranito, los días se hacen más largos. Estamos una vez más en el Twitch de la Sociedad Tolkien Española en la sección sobre las cartas recopiladas y seleccionadas por Humphrey Carpenter, las cartas que escribió Tolkien a lo largo de su vida. Conmigo está, pues como siempre, Anne Arfeinier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Muy bien. enhorabuena, que eres el nuevo presidente Númenor. Sí, sí, sí. Eh, pues efectivamente, el Esmial de Númenor es la delegación que tenemos en Madrid y bueno, pues hubo asamblea general este último fin de semana y bueno, pues ahora mismo lo gestiono yo. Entonces, si tenéis cualquier duda, me podéis escribir también por aquí. Eh, bueno, lo retomamos justo donde lo dejamos. Estamos en plena efervescencia de la publicación del Hobbit, 1937, y Tolkien está continuamente en correspondencia con la editorial, con Allen and Unwin, ¿no? Y está enviando ilustraciones, viendo cuáles se pueden publicar, cuáles no, digamos que atando los últimos cabos, ya no tanto sobre aspectos narrativos de la obra, que es la que es, no hay modificaciones, pero sí sobre qué cosas pueden o no publicarse, ¿no? Y entonces vamos a leer qué cartas a partir de la 14, ¿verdad? A partir de la 14, efectivamente, hasta la 18, que más o menos son efectivamente esos últimos meses de 1937, ¿vale? Para que tengáis un marco histórico, pues la publicación del Hobbit es el 21 de septiembre de 1937, un día antes del cumpleaños de Bilbo, que es el 22 de septiembre. Bien, no sé si quieres aportar algo, Arete. No, Todo correcto. todo Pues bien. vamos a empezar. Voy a dejar por aquí, a ver si puedo hacerlo. Una vez más, el artículo que nosotros utilizamos como base, escrito por Helios de Rosario Imrahil, que es un resumen bastante trabajado sobre las propias cartas. Vamos a ver si no me vuelvo loco con estas cosas y lo meto en el chat privado. Ahí lo tenéis. Estupendo. Y vamos a empezar con la carta número 14. La tengo aquí. Bueno, aquí lo podéis ver. Siempre os enseñamos el libro, ¿vale? Esta es la edición de Planeta de Agostini, bueno, de Minotauro en colaboración con Planeta de Agostini. Y bueno, pues es la que yo tengo y pues la que donde tengo todas las notas. Bien, esta carta número 14 es a Allen Arangui. Leo, como siempre, ese preámbulo, ¿vale? Que nos sitúa un poco, nos hace como marco de referencia. Dice lo siguiente. Los editores le sugirieron a Tolkien que El Hobbit podría publicarse en octubre de 1937, antes del comienzo del periodo de San Miguel en Oxford. También le comunicaron que habían enviado su carta sobre las ilustraciones, la carta número 13, a la Houghton Mifflin Company de Boston, Massachusetts, la que le publicaría el libro en América. La carta dice así: 28 de mayo de 1937. Contesta Tolkien. Estimados señores, hay unos puntos suspensivos, fecha de publicación. Este es, por supuesto, asunto de su incumbencia e implica muchas consideraciones que están fuera de mi conocimiento. De cualquier modo, supongo que ahora ya se habrá tomado la decisión final y es preciso también considerar América. Pero en lo que concierne a Gran Bretaña, no puedo evitar pensar que posiblemente se equivocan ustedes al tener en cuenta la Universidad de Oxford y sus periodos, y alternativamente si lo hacen al considerar que principios de octubre es mejor que junio. En su mayor parte, OU, que viene siendo la Universidad de Oxford, no mostrará el menor interés en semejante historia. La parte que sí lo muestra está ya vociferando y en verdad empieza a agregar el Hobbit a la larga lista de mis eternas demoras. En lo que al interés local concierne, está ahora en su cumbre, aunque no creo que suba muy alto calculando el número de ventas directas. De cualquier modo, a fines de junio, entre los últimos preparativos de los exámenes y la lucha con los ensayos, que afecta solo a una minoría de estudiantes de último año, hay un interludio de quietud en el que busca literatura más ligera tanto para su lectura inmediata como para las vacaciones. Octubre, con la irrupción de un nuevo año académico, no es lo más conveniente. El señor Lewis, de Magdalen,
aquí me gustaría hacer una nota, se refiere a Magdalene porque es miembro del Magdalene College, ¿vale? Que escribe para la Times Literary Supplement, me dice que ha escrito ya solicitando una crítica y reclamando el libro como especialista en cuentos de hadas. Y está ahora disgustado porque recibirá literatura juvenil que no desea, mientras que El Hobbit solo le llegará cuando hayan terminado las vacaciones y tendrá que esperar hasta diciembre para leerlo y comentarlo como es debido. Además, si el libro hubiera estado disponible antes de que la universidad se dispersara, habríamos logrado que mi amigo, el director de la revista Magazine, donde viene incluyendo una buena dosis de mis dragones folclóricos últimamente, lo distribuyera y lo comentara al principiar el periodo de otoño. Aunque todo esto lo digo demasiado tarde, supongo. De cualquier modo, no creo que a la larga nada de ello importe. Tengo solo un motivo personal para lamentar esta demora. Estaba ansioso porque apareciera tan pronto como fuera posible, porque estoy contratado para investigar desde el pasado octubre y, según se supone, no debo permitirme exámenes ni frivolidades. Cuanto más avanzados estemos dentro del periodo de mi contrato, más dificultades tendré, y he tenido ya algunas, en pretender que la obra pertenece por entero al periodo anterior a octubre de 1936. Me será ahora muy difícil que la gente crea que este no es el mayor de los frutos del periodo de investigación entre el 36 y el 37. Houghton Mifflin Company. Me sentí turbado al enterarme de que mi carta había sido enviada a ultramar. No estaba pensada para el consumo americano sin corrección. Me habría explicado de manera algo diferente. Siento ahora aún mayores vacilaciones en proponerme como ilustrador. Sin embargo, adjunto 3 dibujos coloreados. No puedo hacerlo mucho mejor y si el nivel es demasiado bajo, la Houghton Mifflin Company puede decirlo sin ambajes y sin temor a ofender. En tanto me las envíen de vuelta. Son productos casuales y descuidados del ocio que ilustran otras historias. Teniendo a la vista su publicación, quizá podría mejorarlas un tanto trazando dibujos algo más audaces de color y menos confusos en el detalle. Y también de mayor tamaño. La figura del bosque negro es casi igual a la de la lámina del Hobbit, pero sirve de ilustración a una aventura diferente. Creo que si la Houghton Mifflin Company desea que continúe, debería dejar la lámina en negro y gris y hacer otras 4 escenas. Probaré mi habilidad con ellas tan pronto como me sea posible. Probablemente no antes de que su veredicto llegue si me lo envían por carta. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, aquí, dime tus impresiones. Arede, ¿tienes así algunas impresiones a priori? Pues yo le veo como nervioso, ¿no? Por la publicación. Es lo que me Incluso transmite disgustado. un... ¿Perdón? Incluso disgustado, ¿no? Está como... Yo le veo como inquieto. Ya hemos comentado otras veces que él tiene, parece que no, a veces como que le generan ansiedad algunos tipos de cosas y entonces parece como que está, no sé si nervioso, angustiado, inquieto por la fecha de publicación, por lo que le puedan decir en la universidad. O sea, al final, por mucho que él considere que los cuentos de hadas no deberían ser para niños o que no exclusivamente deberían ser para niños y esas cosas que ya hemos comentado más de una ocasión, al final creo que sigue pesando el que el resto de sus compañeros diga, jolín, pues este académico no es un buen académico porque va a publicar esto, ¿no? Entonces como que tiene incluso un poquito de miedo de lo que vaya a salir. Y sobre todo parece que teme el poco éxito que vaya a tener. Porque dice algo así como, en su mayor parte la Universidad de Oxford no mostrará el menor interés en semejante historia, excepto la parte que si lo muestra estaría vociferando, o sea, como que sus amigos están riendo de él porque además dicen que jamás va a salir, que va a ser una de sus eternas demoras. O sea que... ¿No? Y señala como diciendo, a ver, en junio está bien como lectura porque los alumnos están pues, con los exámenes y les apetece cositas ligeras, entretenidas, que les distraigan, pero en septiembre no, porque está octubre y octubre es distinto para los alumnos, ¿no? Y lo señala ahí como, joder, es que es mala fecha retrasarlo tanto. Que luego sí que se adelanta, finalmente no es octubre, o sea, sí que se adelanta, eso es, finalmente no es octubre, sino que es 21 de septiembre del Sí, y 37. de San Miguel, si no me confundo, ¿no es el 25 de septiembre o el 26? Digo ¿El porque qué? aquí pone la fecha de San Miguel. Sí, eso es, creo que sí, Creo eso que como es, que le hacen un poco de caso. A lo mejor les cuadraba mejor el día 21 porque le cuadraba mejor el día de la semana, pero al menos sí le hacen caso en eso. eso es. Y bueno, quería comentar también 2 aspectos sobre los que habla en esta carta y que pueden pasar más desapercibidos, ¿no? Uno de ellos es cuando habla de, vamos a ver, lo tenía por aquí,
Bueno, de un amigo suyo que le podría haber ayudado porque tiene una revista. Se trata de, viene en una de las anotaciones dentro del libro, Russell Makes, que es miembro del Keble College, ¿no? Por ese tiempo es la persona que dirige, digo, una revista, la Oxford Magazine, que ha publicado o que publica ese mismo año, en 1937, dos poemas de Tolkien. Uno se llama La visita del dragón y el otro se llama El tesoro, ¿vale? De La visita del dragón, este le podéis encontrar en El Hobbit anotado, creo que lo traigo. Yo los saco de la librería, me los traigo, pero a veces no los saco todos. De este ya hemos hablado con anterioridad, es para mí el trabajo más completo que hay sobre el Hobbit. Si estáis pensando en comprar un Hobbit, este creo que es la mejor opción, ¿vale? Y viene este poema del que os estoy hablando, La visita del dragón. Es un poema humorístico, ¿vale? Es una comedia. De hecho, se cree que Tolkien pensaba que no era pues, como muy adecuado para el legendario. Para el legendario, para que os hagáis una idea, básicamente es una brigada de bomberos que intenta luchar contra un dragón, ¿no? Apagando sus fuegos. Entonces, pues bueno, es ese tono de comedia, ¿no? Y el otro que publican a Tolkien en la revista ese mismo año es The Hoard, El Tesoro. Este no está en el Hobbit anotado, pero buscando en internet está en los poemas Las aventuras de Tom Bombadil, ¿vale? Es una revisión del poema Lumuna Gold Galdre Begunden, que, bueno, viene siendo, digamos que una traducción que él hace y, bueno, cambia algunas cosillas. Y que además, además de poder encontrarlo en las aventuras de Tom Bombadil, en 1960, lo he visto antes, 1967, creo que recordar, Tolkien graba un disco. Y diréis, bueno, ¿esto a qué viene? Bueno, graba un disco como narrador. Él se graba leyendo algunos poemas y algunos textos que ha escrito. Y entonces podéis encontrarlo, creo que está en internet, ¿vale? Es una de esas reliquias que hacerte con ella físicamente es bastante complicado, pero podéis encontrar a Tolkien leyendo precisamente este poema, ¿vale? Y es muy curioso de leer. Y nombro esto porque luego voy a enlazar con una cosilla, la carta número 16, sobre la oratoria de Tolkien, o digamos que su forma de hablar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres aportar algo, Aredel. No, todo bien. Todo bien, ¿no? Son cosas curiosas, ¿no? Porque él dice, joder, si lo hubiéramos publicado antes, si estuviéramos dentro del año académico, yo podría haber hablado con mi amigo de la Oxford Magazine y haber hecho algún tipo de publicidad para los alumnos, y es que habría sido el periodo perfecto. Entonces, por eso él insiste. Y de hecho, por eso empieza así la carta, como diciendo, la fecha de publicación, o sea, es que ya empieza como... Y utiliza los puntos suspensivos como para simbolizar su disgusto, ¿no? Y me parece una manera, pues como siempre, muy elegante y educada de decir, joder, no me convence a mí esto, ¿no? Y bueno, luego al final de la carta habla sobre otras tres ilustraciones más. Sí que me gustaría compartir una con vosotros porque a mí he tenido digamos que, voy a decir el honor, ¿no? O por el privilegio de poder verla en directo. Son tres ilustraciones concretamente. Una la vimos en el programa pasado, que es la de Belle que encuentra a Windor, que es en Tarmufuin. Es básicamente una ilustración de un bosque y por eso él dice, bueno, esto él lo reconoce, puede servir para cualquier bosque del Hobbit. Es una ilustración que originalmente era para una de mis otras historias del Silmarillion o de su legendario, pero que podemos perfectamente utilizarla para el Hobbit. Y las otras dos de las que habla son Glorund sale a buscar a Túrin. Glorund es lo que después derivará en Glaurung. Y la otra es el monte siempre blanco, que es, bueno, está Niquetil, ¿no? Y a mí me gusta mucho personalmente la de Glorund. Y esta, Bárbara, yo creo que la viste también. Vamos, Sí, sí, si la viste tú, la vi yo. seguro. A ver si puedo compartirla, porque a mí me gusta mucho. O sea, la he recordado estos días mientras leía la carta y he dicho, pues que esta es chula. Joder, pues Vale. yo no la recuerdo. Sí, mira. Vamos a ver. ¿La ves? Ah, claro, sí, ahora sí. Vale, bueno, no se ve muy bien porque justo está el banner del secreter. Pero quítalo. Lo podemos quitar, efectivamente, vamos a ver. Ten en Vale, cuenta que yo estoy desde el móvil y no puedo tocar estas cosas. tienes O sea, o razón, lo tienes razón. tocas tú o... Y bueno, pues esta ilustración no se puede reutilizar, ¿vale? Porque no corresponde tanto con el Hobbit. Esta sí que es
concretamente pues es Glaurung, porque además es un tipo de dragón muy concreto y porque debajo pone algo así como Glaurung sets forth to seek. Lo tengo aquí apuntado. Sí, Turing, no sé qué, algo de Turing. No es to seek, eso es S-E-E-K. Ah, to seek, Turing. Vale. Turing. Pero bueno, más o menos. Vale. Y la otra es la del Monte Siempre Blanco, que bueno, no la he encontrado, pero está en un libro titulado Pictures de Tolkien y es la número 14, si no me equivoco. Pero haciendo un par de búsquedas en internet no la he visto por ningún lado. Pero bueno, a mí esta es lo que decía, que me gusta mucho, ¿vale? Se ve... No vamos a entrar a explorar la ilustración porque ya tuvimos suficiente en el programa anterior, tuvimos a Ser que nos ayudó muchísimo. Pero bueno, que me gusta mucho porque se ve además como esa desolación del dragón, ¿no? Que va quedando con todos los árboles calcinados por el fuego y cómo cruza el río. Bien. Y poco más. Esta carta, sobre todo, destacar ese disgusto, ¿no? Que tiene porque se esté retrasando tanto la publicación del Hobbit, ¿no? Que a él le interesa que sea antes. Y si quieres, pues bueno, damos paso a la siguiente. Vale. ¿Sí? Sí. Si pones el banner. Sí, estoy en ello. Estaba buscando primero la carta y vamos allá. Ahí. No, esa no. Esta no. Es así. Vale, esta carta es muy larga, ¿vale? Creo que es la más larga de las que hemos leído hasta ahora. Entonces, como está dividida como en dos partes, una es la carta normal y otra es la postdata, que es casi más larga que la carta normal. Si os parece, leo la carta, comentamos brevemente la carta, porque lo que quiero es sacar más chiches de la postdata, ¿vale? A Allen and Unwin. Lo mismo, leo primero la introducción. Junto con esta carta había una versión coloreada del dibujo La colina, Hobbiton al otro lado del agua. Tolkien había enviado ya 4 nuevos dibujos coloreados. Rivendell, Bilbo despertó con los primeros rayos del sol en los ojos, Bilbo llega a las cabañas de los elfos de las balsas y conversación con Smaug. Todos ellos, excepto las cabañas de los elfos de las balsas, se utilizaron en la primera edición americana, y todos, excepto Bilbo despertó con los primeros rayos del sol en los ojos, se añadieron a la segunda impresión británica. Cierro prefacio. Número 20 de Northwood Road, Oxford, 31 de agosto de 1937. Estimado señor Forth, envío con esta la versión coloreada del frontispicio. Si cree que es lo bastante buena, puede enviar a la Houghton Mifflin Company. Podría al mismo tiempo hacerles entender claramente, no parece tarea difícil, que los primeros 3 dibujos no eran ilustraciones del Hobbit, sino solo muestras que no pueden utilizarse para ese libro y deben ahora devolverse. Y también los 5 siguientes, 4 y ahora 1, fueron especialmente hechos para la Houghton Mifflin Company para el Hobbit. Por supuesto, tienen la libertad de rechazar o utilizar los 5 cualquiera de ellos en particular. Pero querría señalar que han sido seleccionados para que las ilustraciones queden regularmente distribuidas a lo largo de todo el libro, en especial cuando se los considere junto con los dibujos en blanco y negro. Supongo que no se planteará la cuestión de una posible remuneración. No tengo conciencia de su mérito, aunque el trabajo fue considerable, e imagino que la gratuidad de mis esfuerzos compensa cualquiera de sus defectos. Pero tengo entendido que los términos originales de la Houghton Mifflin Company simplemente cubrían el Hobbit tal y como ustedes lo publicaron, y que ellos luego decidieron superar esa edición con ilustraciones en color como oferta de venta propia, empleando para ello la obra de buenos artistas americanos. A estos habrían tenido que pagarles independientemente. En este momento estoy pasando por tales dificultades, en gran parte como consecuencia de gastos médicos, que a una muy pequeña paga resultaría una bendición. ¿Sería posible sugerir, cuando hayan decidido si utilizarán cualquiera de esas ilustraciones, que una pequeña consideración financiera resultaría un acto de gracia? ¿Podría usted quizá aconsejarme o indicarme si debo abandonar la cuestión? Apenas me es necesario aclarar que esta idea solo se me ocurre en relación con los americanos, que han sido causa de un montón de molestias innecesarias. Aun si no supiera que los gastos de producción que ustedes han tenido han sido excesivos y que he sido severo con las pruebas, pueden utilizar, con mi completo beneplácito, todo aquello que me consideren capaz de hacer en materia de ilustraciones destinadas al Hobbit. Espero que en definitiva el señor Wolstone acuda a mi rescate de manera moderada. No espero cofres de oro de los trolls. Estoy empezando a tener esperanzas de que los editores, vide sobre cubierta, tengan razón. He tenido recientemente 2 testimonios que constituyen una moderada promesa.
Por una parte, el profesor Gordon ha leído el libro, supuestamente un hecho insólito, y me asegura que lo recomendará en general y en particular al Club del Libro. Debo advertirle que sus promesas son habitualmente generosas, pero su juicio de cualquier modo es bastante bueno. El profesor Chambers escribe muy entusiasta, pero es un viejo amigo de buen corazón. Lo más valioso es el documento que adjunto en caso de que pueda interesarle. Una carta de R. Meigs, que en la actualidad dirige la Oxford Magazine. No tiene motivos para tener miramientos sobre lo que yo puedo sentir y es hombre que habitualmente habla claro. Por supuesto, no tiene conexiones con los círculos críticos y es virtualmente un mero miembro del público avuncular. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. ¿Público avuncular? O sea, este señor... Sí, no quería decirlo, pero yo no sé qué significa avuncular. Voy a buscarlo. Avuncular. Ay, me muero. Vamos a la RAE directamente. Bueno, aquí termina, mientras buscamos lo que significa avuncular, aquí termina A ver, la primera parte de la carta. ¿Qué significa? Es que no, sigue leyendo, porque Que he terminado de leer. A ver, es que viene del latín. O sea, es que, claro, es un... del latín avunculos es una costumbre que aparece en sociedades donde el hermano de la madre ocupa un lugar de privilegio. O sea, debe estar hablando de gente privilegiada, público privilegiado. Sí, debe ser como más, como refiriéndose al círculo superacadémico que pueda haber o algo así. Eso es. Vale. Pero Vale. vamos, es un arcaísmo brutal. Pues sobre esta primera parte de la carta, o sea, lo que es la carta en sí, pues la verdad es que volvemos otra vez a la parte del frontispicio, a la parte de las ilustraciones y demás. O sea, ya en el secretario anterior estuvimos hablando un poco de cómo primero tuvo problemas para conseguir que todas las ilustraciones y todos los colores estuvieran en la portada del libro, luego la parte interior y demás, y luego cómo Houghton Mifflin se haya interesado de forma activa en la obra y cómo le estaba pidiendo más dibujos para poder utilizarlos. Entonces, no me voy a centrar mucho en ello porque ya de verdad podéis escuchar el programa anterior que tuvimos a Seler Cala como historiadora del arte que sabe mucho más que nosotras de esto. Pero sí que me parece curioso lo de la manera tan educada y tan pasivo-agresiva de Tolkien de decir págame. Oye, ¿qué pasa? Que como soy yo no me pagáis, ¿no? Es que, que esto no es gratis. O por lo menos, si va a ser gratis, devolvedme los dibujos. Por favor, que os lo queráis. Lo más triste es que estas cosas sigan pasando hoy en día, ¿no? O sea, que los diseñadores gráficos y los artistas manden sus dibujos y luego dicen, no, mira, si es que te voy a dar publicidad. Eso es. Aquí sí. también querían pagarle con publicidad. Madre mía. Pero conozco que me ha resultado curioso cómo lo pide. Y luego me ha hecho gracia también lo de los gastos médicos, porque es que me hace gracia que en cada programa del Secreter llegamos a un punto en el que están enfermos alguien en la familia. O sea, yo sé que en esa época la gente se ponía enferma, pero es que lo de esta familia, madre mía, eran todos los señor pupas. Total. Y que dice como muy cómicamente lo de, bueno, a ver, tampoco espero el tesoro de los trolls, pero por lo menos... Sí, una pequeña remuneración. Porque, a ver, en verdad tiene razón. O sea, si tú vas a pagar a los otros ilustradores, ¿por qué no vas a pagar al ilustrador también? O sea... Eso es. Y luego, además, en la carta, bueno, pues habla del profesor Gordon y del profesor Chambers, que son profesores en la universidad contemporáneos a él, en la parte de atrás de las cartas, en las notas a pie de página, bueno, notas a pie de página, en este caso atrás, comenta que George Gordon era un ex profesor de literatura inglesa en Leeds y a cargo de la misma cátedra en Oxford, que en 1937 era presidente del Magdalen College. El Magdalen College es el que ha comentado antes mi compañero Amrod. Y luego Chambers, profesor de inglés en la Universidad de Londres. O sea que, de todas maneras, a mí creo que estas personas ya han aparecido en algún otro momento. Sí, posiblemente. Sobre todo, yo creo que George Gordon me suena. Gordon me suena de pero vamos, con E.V. Gordon, que es el de Sergauen, ¿no? Sí, no nos liemos que son dos personas distintas. Es que Gordon es un apellido muy común, ¿eh? O sea que... Luego Bien. es curioso que... Sí. Y entramos ahora en la parte más chula de la carta, que es la postdata. Efectivamente. Vamos con la postdata, que es donde hay más tela que cortar. Atención a la postdata, ¿eh? O sea,
Os digo que la postdata es más larga que la carta. Postdata. Adjunto un comentario sobre lo escrito en la solapa de la sobrecubierta para que lo lean con comodidad si es que pueden hacerlo. Entonces os leo con lo que aparece entre corchetes. Cuando se publicó El Hobbit el 21 de septiembre de 1937, Allen Unwin imprimió las siguientes observaciones en la solapa de la sobrecubierta. J.R.R. Tolkien tiene 4 hijos y El Hobbit les fue leído en voz alta cuando eran pequeños y pasaban los días en la nursery. El manuscrito lo prestó a sus amigos de Oxford, que a su vez lo leyeron a sus hijos. El nacimiento del Hobbit evoca decididamente al de Alicia en el País de las Maravillas. También en este caso el profesor de una asignatura abstrusa está en juego. Y Tolkien envió el siguiente comentario sobre estas observaciones. Y aquí empezamos con el comentario. Entre paréntesis, hace algún tiempo que tenía intención de comentar lo dicho en la solapa. No reconstituye un detalle muy importante para el lanzamiento del Hobbit, aunque ese libro es solo un incidente menor entre sus preocupaciones. De modo que espero que tome el siguiente comentario sin ofenderse y me permitan tener el placer de explicar las cosas. Se le reduce el profesor, aunque no parezcan tener importancia. Estoy en sus manos si piensan que eso da la nota exacta. La estricta verdad, supongo, no es necesaria y ni siquiera deseable. Pero me preocupa que la Houghton Mifflin Company se base en esas palabras para exagerar inexactitud y la convierta en una falsedad. Y los comentaristas son proclives a apoyarse en las sugerencias. Al menos yo lo soy cuando ejerzo esa función. Nursery. Nunca la tuve y el estudio ha sido siempre el sitio para semejantes entretenimientos. En todo caso, ¿es correcta la edad implicada? Yo diría que la nursery acaba aproximadamente a los 8 años, cuando los niños empiezan a ir a la escuela. Esos son muy pocos años. Mi hijo mayor tenía 13 años cuando escuchó la narración. No interesó a los más pequeños, que tuvieron que crecer sucesivamente hasta la edad adecuada para ella. Prestó. Debemos dejarlo pasar, aunque estrictamente se lo impuse a mis amigos. El manuscrito circuló, por cierto, pero que yo sepa nunca le fue leído a los niños, y solo uno de ellos lo leyó, una niña de 12 o 13 años, antes que el señor Unwin lo pusiera a prueba. Abstrusa. No proceso una asignatura abstrusa, no en cuanto anglosajona. Puede que algunos lo piensen, pero no me agrada alentarlos a que así lo hagan. La literatura anglosajona o islandesa no están más alejadas de los intereses humanos ni son más difíciles de adquirir barato que el español comercial, por ejemplo. Las he probado ambas. De cualquier modo, salvo las runas anglosajonas y los nombres de los enanos islandeses, nunca utilizados con exactitud de anticuario y lamentablemente sustituidos para evitar la complejidad de los alfabetos y los nombres genuinos de la mitología en la que el señor Bolsón se introduce, me temo que mi conocimiento profesional no está directamente utilizado. La magia, la mitología, la supuesta historia y la mayoría de los nombres, por ejemplo, la narración épica de la caída de Gondolin, están tomados, de varias invenciones no publicadas, solo conocidas por mi familia, la señorita Griffiths y el señor Lewis. Creo que dan a la narración un aire de realidad y tiene una atmósfera nórdica. Pero me pregunto si se debe sugerir al incauto que todo proviene de libros antiguos o tentar al sapiente señalar de que de ningún modo es así. Puede que la filología, mi verdadero sacro profesional de trucos, sea abstrusa y más comparable a las matemáticas de Dodson. De modo que el verdadero paralelo, si existe, tengo el decidido sentimiento de que se desmorona si se lo examina, reside en el hecho de que ambas materias técnicas están ausentes de manera manifiesta. La única observación filológica, creo, que figura en el Hobbit aparece en la página 256. Una extraña manera mitológica de referirse a la filosofía lingüística y un punto que felizmente será echado de menos por cualquiera que no haya leído a Parfield, pocos lo han hecho y probablemente por los que sí lo leyeron. Me temo que este material mío sea más comparable a la fotografía de aficionado de Dodson que al fracaso de su canción de Hiawatha que Alicia. Profesor. Un profesor en juego más bien sugiere un elefante en su baño, como le dijo Sir Walter Raleigh al profesor George Wright con ánimo festivo en un viva. En rigor, creo. Rock Dodson no era un profesor, sino un conferencista universitario, aunque tuvo la amabilidad para con los de mi especie de hacer del profesor el mejor personaje, a no ser que se prefiera el jardinero loco de Sylvie and Bruno. ¿Por qué no estudiante? La palabra tiene la ventaja adicional de que la situación oficial de Dodson era la de estudiante de la Iglesia de Cristo. Si a usted le parece bien y justo, la alabanza al Hobbit es más bien excesiva, mantener la comparación habría que mencionar a través del espejo. Le está mucho más cerca desde todo punto de vista. J.R.R. Tolkien. ¡Boom! Si me permite un comentario, dice. Y básicamente todas las palabras le disgustan.
Pero vamos, él es un poco así, ¿no? Sí que yo tengo dudas sobre lo que es nursery. Es como una época, ¿no? De la infancia. Nursery es como se llama a la educación infantil, Ah, vale. Ujú. Me lo ¿vale? Y imaginaba sobre todo, no, dime. ¿Mm? me lo imaginaba por el contexto. Sí, sí, Que... sí. O sea, nursery podía ser dos cosas. Por un lado, nursery sería la educación infantil y por otro lado es la habitación de juegos donde suele estar la nani cuidando de ellos y cosas así. O sea, por ejemplo, en Peter Pan, poniendo algún ejemplo que todos tendríamos ubicados, ¿no? El cuarto de los niños, donde está Nana, la perra cuidando de ellos y demás, podría ser la nursery. Ah, Entonces, por eso, además, Tolkien dice que ellos nunca han tenido una habitación que esté dedicada al cuarto de juegos, que en su caso sería su propio estudio, o sea, que lo deja ahí como indicado, y el estudio ha sido siempre el sitio para semejantes entretenimientos. ujú. Y de todas maneras, también lo que él dice, o sea, los niños eran demasiado pequeños. Por eso a veces cuando la gente dice que va a dar el Hobbit a niños de 8 o 7 años, a veces un poco como, uy, quizá sea Claro. demasiado pronto, ¿no? O sea, para el propio Tolkien, el Hobbit es más bien para un niño de 10, 11 años. Y luego me hace gracia lo de, bueno, prestó. Yo no Mm, presté. Básicamente les obligué a mis amigos, pero sí, no a mis hijos, dicen. ¿No? Que ahí sí que siempre se cuenta que el Hobbit nace porque está contando y escribiendo historias para sus hijos, ¿no? Pero aquí deja claro que no, sus hijos no lo han leído por completo. Una vez finalizado el libro, una vez escrito, no lo han leído por completo, solo lo han leído o bien sus amigos o bien la estudiante que lo leyó y después quien se lo recomendó a la editorial, ¿no? Antes de que efectivamente. le pusiera, eso es, antes de que el señor Angus le pusiera a prueba. Sí, Eh, luego tenemos el personaje de Dodgson. Para la uh-huh. gente que esté un poco desubicada, Dodgson es Lewis Carroll, ¿vale? O sea, es el nombre el nombre de Lewis Carroll no es tal, o sea, eso es un seudónimo que utiliza él a la hora de publicación. Dodgson es el nombre de verdad del escritor Claro, de no estaba cayendo, Alicia en por el eso, País de las Maravillas. ¿Qué? claro, pues sí, matemático. Es que no estaba cayendo, efectivamente, y es que Carroll es matemático y bueno, siempre se Claro, asocia mucho. eh, Alicia en el País de las Maravillas tiene un trasfondo matemático en donde ningún número está puesto al azar y todos tienen un significado oculto, ¿no? Son juegos de matemáticas muy interesantes, pero no lo estaba enlazando. Mira, eso está bueno. Sí, sí, sí. o sea, es que yo creo que cuando sabes quién es Dodgson, la carta se lee totalmente diferente, o sea, quizá lo debería haber dicho antes. Yo ya me lo imagino. Y de hecho O sea, destaca porque que quizás se parece más a Través del Espejo que en el País de las Maravillas, ¿no? efectivamente. Mm. Yo la verdad es que me los leí a la vez, entonces hay un momento que no sé cuál es cuál. O sea, más o menos me acuerdo, pero Mm. tampoco podría hacer una gran diferencia. Lo que Mm. también aparece súper enfadado y entiendo por qué es por considerar la filología algo abstruso. Absurdo, sí. Sí, sí, sí. O sea, porque además mira que tienes adjetivos para poner, ¿no? O sea, no olvidemos que esto está en la solapa del libro. Es como casi una bio del autor, ¿no? Que te ayuda un poco a entender, pues, de dónde surge. Decir que se dedica a una profesión abstrusa es casi, o sea, como algo peyorativo, ¿no? Mira que hay adjetivos, puedes poner cosas, otras cosas, otras miles de cosas, ¿no? Para definirle como autor, pero abstruso, claro, eso sí que es como, ¿qué pretendes con esto, no? Y de hecho es lo que más ocupa de la postdata. Es como, vale. Es que es una manera de no vender el libro, o sea, es como si alguien le odiara, en plan de voy a poner esto para que nadie lo lea. Esto es un cuento infantil, pero de un autor abstruso. Y luego hasta se molesta con lo de profesor, que dice, bueno, profesor, si ya tuviera que poner la puntilla, mejor que profesor estudiante, ¿no? Es como, le gustaría que apareciese, pero bueno. Pues sí, si quieres pasamos a la carta 16. 16, vamos a continuar. Bueno, en esta carta número El 16 ya... banner, el banner. ¡Wow! El banner, cierto. Se nos olvidó. Menos mal que me lo recuerdas. Antes de llegar a esta carta número 16, que data del 3 de octubre de 1937, aquí ya se ha publicado oficialmente El Hobbit, ¿vale? Entonces, bueno, esta carta no está directamente relacionada, pero sí que anecdóticamente cuenta alguna cosilla que nos permite conocer mucho más cómo era Tolkien y una de sus aficiones. Como podéis ver en el banner es Michael,
en el equipo de rugby. Entonces Tolkien le cuenta un poco su experiencia en el equipo de rugby. Esta carta es un poquito más corta, pero es entretenida. De hecho, si me dais un segundo, voy a poner la fotografía de Tolkien en 1910 en el equipo de rugby. Vamos allá. Y mientras yo la leo, vosotros intentáis buscar dónde está Tolkien. Aquí le tenemos. Dice el preámbulo: el segundo hijo de Tolkien, Michael, entonces de 16 años, era alumno de la Oratory School of Berkshire, junto con su hermano menor, Christopher. Esperaba ingresar en el equipo de rugby de la escuela. La carta dice así: 3 de octubre de 1937. Mi muy querido Mick, me resultó muy agradable recibir tu carta. Espero que todo vaya bien. Me pareció que los nuevos apartamentos estarán presentables una vez amueblados. Haces bien en mantener una amable vigilancia sobre Chris en la medida en que te sea posible. Supongo, por empezar, que se liará no poco, pero es de esperar que pronto se oriente y deje de ser un problema para ti y para sí mismo. Lamento y me sorprende que no estés todavía en el equipo, pero son muchos los que terminan por ser admitidos después de haber sido rechazados. Así sucedió conmigo y por el mismo motivo, demasiado liviano. Pero un día decidí compensar la falta de peso mediante la ferocidad legítima y terminé por ser capitán de la casa al final de la temporada y fui admitido en el equipo la siguiente temporada. Pero resulté bastante lastimado. Entre otras cosas, por poco no me seccionan la lengua. Y como en general soy más afortunado que tú, me sentiría perfectamente satisfecho si permanecieras ileso, aunque fuera del equipo. Pero como sea, Dios te bendiga y te proteja. No hay ninguna noticia especial. Mamita parece haberse acostumbrado a viajar en coche. Somos 2 desde que vosotros partisteis y ahora tengo que llevar a ella, a Priscila y a JB, que es una amiga suya, esta tarde en lugar de escribir. De modo que esto será todo por el momento. Te quiere mucho, tu padre. Bueno, aquí cuenta, pues efectivamente, que Michael todavía no ha terminado de entrar en el equipo, principalmente por una razón, y es que son todos muy esbeltos en la familia Tolkien, ¿no? El propio Tolkien le pasaba, lo define como liviano, si no me equivoco, sí, demasiado liviano. Son delgaditos, muy altos, pero delgaditos. Y entonces Tolkien le cuenta cómo en esa misma tesitura lo compensó con su ferocidad. Básicamente se volvió frenético, ¿no? Berserker, entraba en modo berserker. Totalmente, ¿no? Y de hecho, pues llegó a entrar en el equipo y fue pues una figura importante dentro del equipo, ¿no? Tenía aquí anotado un par de cosillas que me parecen muy interesantes del periodo este que tiene Tolkien. Quizá no está tan relacionado con esta carta directamente, pero sí con su interés por el rugby, ¿no? A lo largo de su carrera encontramos, digamos que varias conexiones, ¿no?, entre lo que escribe Tolkien y el rugby. He encontrado una que me ha parecido muy interesante, pero según la he encontrado después que era mentira. Entonces, y es que los orcos en inglés son orc, O-R-C, que son también las siglas de, lo tenía por aquí, Oxford Rugby Club. Pero esto es mentira. Eso es casualidad. O sea, Claro, no, casualidad. ni siquiera, porque en aquella época no existía ningún club dentro de Oxford que se llamara el Oxford Rugby Club. ¿Vale? Sí que existió después, pero no por entonces, ¿no? No durante los años 30 ni durante los años 50 cuando escribió y publicó El Hobbit y el Señor de los Anillos. Pero me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque ahora sí que debe haber alguno que se llame Orc. Llamarse Orc en Oxford, pues bueno, tiene que ser gracioso. Y luego hay una carta que ya tenemos más adelante, que data de 1963, en donde Tolkien habla, dice, y bueno, viene entre comillas, lo leo: me estoy volviendo tan rígido como un ent. No me libro, ni me libraré nunca, del goteo de mi nariz que proviene de una rotura nunca enmendada durante mi época de rugby escolar. O sea, que es que se machacaban. Es que aquellos que hayáis visto el rugby o hayáis jugado, es un deporte muy agresivo y Tolkien se partía la cara literalmente en los partidos, ¿no? Pero aquí tenemos como la dualidad de Tolkien, ¿no? En plan, Sí. teníamos en la carta anterior aquí, señoritingo, sobre no me llames así, con estas palabras tan raras, ¿no? Y luego aquí partiéndose la cara, luego Eso es. borracho en el bar. Claro, que casi me seccionan la lengua. De hecho, antes comentaba la forma concreta que tiene Tolkien de hablar, que es un inglés un poco... O sea, para los que no sabemos muchísimo inglés, como yo, ¿no?
notas que el inglés de Tolkien tiene un acento particular. Y hay quien dice que en parte es por esa lesión que sufrió en la que se mordió la lengua y que casi se la secciona. Se mordió. Jugando, se ve que, yo sé que ahora llevan una protección bucal, no la llevaría o no sería insuficiente, de manera que se metió tal tajo que hay quien cree que eso pues le hizo luego tener ese acento. Puede ser, puede que no, eso ya son cosas que se van comentando, ¿no? Y luego, para los que os gusta el rugby, por si tenéis curiosidad, hay un texto, otro poema de Tolkien relacionado con el rugby, que se titula La batalla de los campos del Este. Es, de hecho, su primer poema publicado, de 1911, cuando estaba él todavía en la King Edward School, ¿no? Y el poema, pues bueno, básicamente describe un partido de rugby entre distintos equipos con un tono un poco más de parodia, ¿no? Es la época, como hemos visto antes, estos son los años en los que a Tolkien le gusta más la comedia. Y bueno, pues es muy interesante. Yo no sé dónde está publicado, lo he intentado buscar, o sea, sé que lo publicaron en Amazon, que es la revista que tiene la Tolkien Society, lo publicaron durante los años 80, lo republicaron, ¿no? Pero no lo he encontrado ni en internet ni tampoco traducido en ninguna de las cosas que se han traducido a lo largo de los años por Minotauro. Entonces es un poema que yo no he podido leer, no sé qué tal será. Pero bueno, tiene que ser curioso, ¿no? Porque si es un partido de rugby, pues tiene que salirse mucho de lo que él hacía normalmente, ¿no? Bueno, no sé si has encontrado a Tolkien en la Yo es foto. que te quedó poquito, pero vamos que... ¿Verdad que estás en el móvil? Claro. A ver, estoy en el móvil porque mi ordenador, bueno, el Firefox ha decidido a las 8:58 dejar de funcionar, ¿sabes? No es la persona que está sentada. Bueno, espera, Eso hay cinco es. sentadas, el de la derecha. Hay pocas sillas, entonces está en la fila de sillas en el centro, o sea, en la fila de en medio, la columna de la derecha sería el que está más a la derecha, sentado. Y Iremos bueno, tanto a Tolkien que ya es de la familia, o sea, ya es como que si buscas a tu abuelo, ¿sabes? En una foto. totalmente, totalmente. Y bueno, sin entrar en detalles sobre su físico, tiene buenos gemelos y buenas piernacas, ¿eh? O sea, que a pesar de ser espigado o de ser... tenía que tener potencia. Pues sí. Bien, pues nada, como decía, pues esta carta sale un poco de la dinámica que veníamos leyendo, pero era interesante por este motivo, ¿no? Pasamos, si quieres, a la siguiente, la número 17, que también tiene chicha. Sí, Vamos a ello. vamos a la 17. Banner. Pongo el banner. Vale. Carta número 17. A Stanley Unwin, presidente de Alan Unwin. Prefacio. Unwin le había enviado a Tolkien una carta del autor Richard Hughes, que había recibido un ejemplar del Hobbit en la edición de Alan Unwin. Hughes le escribía a Unwin: estoy de acuerdo con usted en que es una de las mejores historias para niños con la que me he topado en mucho tiempo. El único inconveniente que le veo es que muchos padres puedan temer que varios pasajes resulten demasiado aterradores como lectura nocturna. Unwin mencionó también que su propio hijo de 11 años, Rainer, que había escrito el informe sobre el manuscrito del Hobbit que determinó su publicación, había estado leyendo el libro ahora que estaba impreso. Unwin terminaba advirtiendo a Tolkien que un vasto público estaría reclamando tener nuevas noticias acerca de los hobbits. Número 20 de Northmoor Road, Oxford. 15 de octubre de 1937. Estimado señor Unwin, le agradezco mucho su amable carta del 11 de octubre y también por la copia de la de Richard Hughes. Esta me interesó particularmente, dado que no nos conocemos en absoluto. Los comentarios de The Times y su Literary Supplement fueron favorables, es decir, indebidamente halagüeños, aunque supongo por pruebas internas que los dos fueron escritos por la misma persona y por una persona cuya aprobación estaba asegurada. Comenzamos con gustos y lecturas comunes y hemos mantenido estrechas relaciones durante años, aunque eso no disminuye en nada el afecto que pueda tener sobre el público. También debo respetar su opinión, pues creía que era el mejor crítico viviente hasta que centró su atención sobre mí, y ni la amistad más íntima haría que dijera lo que no piensa. Es un hombre más honesto y más renuente a los compromisos que haya conocido. Ningún crítico que yo haya leído, aunque todos cuidadosamente, han utilizado el término correcto dwarfs, enanos. Ha comentado el hecho de que solo fui consciente por las críticas de que utilizo constantemente el plural incorrecto dwarfs. Me temo que solo es un ejemplo de mala gramática privada, más bien escandalosa para un filólogo, pero tendré que seguir adelante con él. Quizás se le pueda permitir a mi dwarf
puesto que él y el nom son solo traducciones a equivalentes aproximados de criaturas con nombres diferentes y más bien diferentes funciones en su propio mundo, un plural peculiar. El verdadero plural histórico de dwarf, como teeth, dientes de tooth, dientes dwarrows. De cualquier modo, una palabra bastante bonita, pero algo demasiado arcaica. Sin embargo, sigo celebrando haber utilizado la palabra dwarrow. Se me enternece el corazón ante su hijo. Leer la copia mecanografiada, borrosa y apretada fue noble. Leerlo todo de nuevo tan poco tiempo después fue un magnífico cumplido. He recibido una tarjeta postal que alude, supongo, al comentario del Times y contiene solo las palabras sic obitur ad astra. De cualquier modo, me siento algo perturbado. Ya no sé qué más decir de los hobbits. El señor Bolsón parece haber exhibido tan plenamente el aspecto Tuk como el bolsón de su naturaleza. Pero tengo mucho que decir y tengo ya mucho escrito acerca del mundo en el que el hobbit se introdujo. Por supuesto, puede verlo y decir lo que le plazca cuando lo desee. Me gustaría conocer su opinión, además de la de mis hijos y la señora C.S. Lewis, sea que tenga valor de por sí o como artículo vendible aparte de los hobbits. Pero si es cierto que el hobbit ha venido a quedarse y hay demanda de más acerca de él, iniciaré el proceso de pensamiento e intentaré encontrar alguna idea de un tema sacado de este material para ser tratado en un estilo similar y dirigido a una similar audiencia, posiblemente con inclusión de verdaderos hobbits. A mi hija le agradaría algo sobre la familia Tuk. Un lector quiere más detalles sobre Gandalf y el nigromante, pero eso es demasiado oscuro, en exceso para el inconveniente que apunta Richard Hughes. Me temo que ese inconveniente aparece en todo, aunque en realidad la presencia de lo terrible, aun cuando se dé solo en las fronteras, es, creo, lo que da a este mundo imaginado su verosimilitud. Sí, un país de las hadas sin riesgos es infiel a todos los mundos. Por el momento, como el señor Bolsón, estoy padeciendo cierta perplejidad y espero no estar tomándome demasiado en serio. Pero debo confesar que su carta ha despertado en mí una tenue esperanza. Quiero decir que empiezo a preguntarme si el deber y el deseo no pueden, quizá, en el futuro avanzar más estrechamente unidos. Me he pasado casi todo el tiempo de las vacaciones de 17 años examinando y haciendo cosas por el estilo, apremiado por necesidades financieras inmediatas, sobre todo médicas y educativas. El tiempo de la escritura de historias en prosa o verso ha sido robado, a menudo con culpa, a un tiempo ya hipotecado y ha sido interrumpido e ineficaz. Quizá pueda hacer ahora lo que deseo mucho sin fallarle al deber financiero. Tal vez. Creo que el interés de Oxford ha sido ligeramente despertado. Una y otra vez se me pregunta cómo se encuentra mi hobbit. La actitud, como lo preveía, no está despojada de sorpresa y algo de lástima. En mi propio departamento se obtendrán, creo, unos 6 ejemplares, aunque solo sea para recoger material con el cual pueden gastarme bromas. La aparición en The Times convenció a uno de mis 2 colegas más sosegados de que podrían admitir el reconocimiento de mi fantasía, es decir, indiscreción, sin pérdida de dignidad académica. El profesor de griego bizantino compró un ejemplar porque las primeras ediciones de Alicia son ahora muy valiosas. Oí decir que el Regius, profesor de Historia Moderna, fue visto recientemente leyendo El Hobbit. Parker lo exhibe, pero ningún otro sitio lo hace, creo. El jueves 27 de octubre probablemente iré a escuchar al profesor Geoffrey Brendries en la academia. Me pregunto si será un día adecuado para la comida a la que tan amablemente me invitó el viernes pasado. Y en todo caso, ¿podría llevar el señor Bliss a la oficina para obtener el consejo definitivo que me prometió el señor Force sobre lo que es necesario hacer para volverlo reproducible? Sinceramente tuyo, Tolkien. Postdata. Acuso haber recibido el resguardo de las ilustraciones enviadas a América. Estoy buscando rápidamente la nota sobre el griego bizantino, el profesor de Ah, griego era un bizantino. profesor, era un profesor que estaba en los Colbites, estos, con el grupo de Tolkien, ¿no? ¿Sí? Con los que comentaban el islandés y esas cosas, ¿verdad? Sí, puede ser. Es que, claro, me ha hecho gracia lo de compra, o sea, por el único motivo de que como ahora las primeras ediciones de Alicia son muy valiosas, pues se quiere hacer con un ejemplar. Yo creo Sí, confirmo que es R.M. Dawkins, miembro del informal club de lectura islandés de Tolkien, los Squall-Beaters. O sea, que en verdad era un amigo suyo. A lo mejor le estaba vacilando diciendo, sí, me lo voy a comprar por lo de Alicia, pero en verdad, pues a lo mejor se lo compraba porque es su amigo. seguramente. Pero igual que él dice, bueno, pues la biblioteca se va a hacer con 6 ejemplares, pero seguro que... No, el departamento se va a hacer con 6 ejemplares, pero seguro que para gastarme bromas. Pero, bueno, he puesto, para que la gente pueda verlo en el banner, lo que Tolkien utiliza, dwarfs, y lo que normalmente se utilizaba entonces. ¿Cuál era el plural que se utilizaba? Que era dwarfs. Sí. Y Dwarrows. O sea, aquí justo estábamos hablando de este tema antes de entrar, justo antes de que mi ordenador decidiera no funcionar.
Y, y nos ha costado un poco, ¿eh? O sea, nos ha costado un poco saber, porque estaba claro que cuál era la diferencia, pero por qué Tolkien había decidido usar un plural que no era el plural correcto, si era una forma arcaica, si no lo era, y en verdad es como una especie de broma interna suya que entiende él y nada más, como que le hacía gracia escribirlo mal, como bien dice, o sea, es como, utilizo constantemente el plural incorrecto, me temo que es solo un ejemplo de mala gramática privada. Él lo reconoce. Y luego hemos estado, lo que es curioso y lo que me llama mucho la atención de esto es como, bueno, yo soy historiadora, pero a mí me gusta mucho la lingüística, ¿no? Y me gusta mucho la historia de la lengua, porque creo que la lengua es algo que está vivo, algo que cambia constantemente y que no hay ningún problema con que cambie, ¿no? Y es curioso porque desde que Tolkien utilizó el plural dwarves, el que está diciendo Bellek, que es Team Dwarves, desde que usó ese plural, es el más utilizado ahora mismo dentro de la lengua inglesa. O sea, este plural ha dejado de lado al plural correcto y entonces al final este podríamos decir que se ha convertido en el correcto. Ha dejado de ser una broma filológica que entendía él a haber sido asimilado para toda la filología inglesa y me parece muy curioso, un ejemplo de cómo la lengua está siempre transformando y yo creo que Tolkien se reiría mucho si viera el alcance que ha tenido su broma particular de Dwarfs. Sí, sí, sí. Y luego, pues nada, efectivamente, intentando buscar los motivos del cambio, ¿no? También estábamos hablando sobre que él lo que pretende es que haya una diferenciación de lo que son, en este caso, sus enanos con respecto a los enanos que puede haber en los reinos de fantasía o los enanos mitológicos, ¿no? Él quería diferenciarlos. Son distintos, son iguales, pero son distintos, ¿no? Entonces le funcionaba también como eso. Pero claro, efectivamente es algo particular suyo, él lo reconoce, es una modificación propia. De hecho, no sé si lo hemos leído ya o no, pero se lo intentan corregir, no se lo lee, se lo intentan corregir después en la versión americana, si no recuerdo mal. Y él dice, Sí, no, no, lo hemos comentado antes, sí. eso es así, está escrito deliberadamente de esta manera porque es como yo quiero que se represente, ¿no? Y es uno de los cambios más importantes. ¿Qué ocurre? Que al traducirlo al castellano esto desaparece. Entonces no se nota, enano es enano. Sí. Podría sustituirse por enanito, ¿no? Porque si es cierto que cuando hablas de enanitos, puedes pensar en Blancanieves y los siete enanitos o cosas que están quizá más relacionadas con esos mundos de fantasía más blanqueados y suavizados, ¿no? Cuando Más hablas de... Disney. Sí, eso es. Cuando hablas de enanos, quizás sí que entren en tu cabeza pues los enanos de Tolkien y ya pues todos los que han derivado a partir de ahí. Enanos de Warhammer, enanos de etcétera, ¿no? Sí, otra cosa interesante es lo de sic hobitur ad astra, que es una Mm. frase que aparece aquí en latín. Y bueno, esto no me voy a inventar, esto no lo he traducido yo, o sea, lo pone en la nota a pie de página, o ninguna a pie de página, bueno, en la parte de atrás. Os voy a decir cuál es para traduciroslo al pie de la letra. Así como Hobbit se orienta hacia las estrellas. Esto viene de... Sí, también pasa con Elves, pero efectivamente es idéntico. Sí, Eh, Viene la frase de la Neida que es Sic itur ad astra. Entonces es como un juego de palabras entre Sic hobitur ad astra y Sic itur ad astra. O sea, repito que es así como Hobbit se orienta hacia las estrellas. Muy bonita, me ha parecido una frase muy bonita. sí que lo es. Sí, sí. Y Bien. luego más... ¿No? Sí, di. No, 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 di. Luego también, antes de seguir con esta carta, del primer párrafo, me ha parecido muy gracioso lo de los comentarios de Chang y su literary supplement fueron favorables y en la misma persona. O sea, esto me ha hecho mucha gracia porque es como cuando tu amigo te va a poner como una reseña positiva si tienes un restaurante o algo así, en plan de que Luis se dedicaba a mandar cartas diciendo, mirad qué bonito es esto, wow, me ha encantado el libro, qué bueno. Era un Eso buen es. amigo. Claro, estas primeras críticas él reconoce abiertamente que, bueno, son todas muy positivas, pero porque son gente que él conoce, son amigos. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, eh, todavía no han llegado los golpes duros. Ya hemos visto cómo recibe de bien él las críticas y de hecho lo vamos a ver pues en la carta número 19, no la que toca en este programa, sino en la siguiente. Bueno, pues cómo reciben las críticas y con qué elegancia responden siempre, ¿no?
Bien, no sé si quieres comentar algo más. Sí, dentro de la carta, bueno, pues aquí empezamos a ver cómo se les empieza él a rumiar en la cabeza una continuación para el Hobbit, que ya se le empieza a solicitar, oye, esto está teniendo éxito, vete pensando en algo siguiente, o sea, tener que pasar casi 20 años para que podamos tener una segunda parte. Parece que no le convence de inicio que tenga que ser sobre hobbits, porque esto es lo poco que haya escrito sobre hobbits, tiene sus textos, vuelve a intentar decirles, oye, a ver si te los quieres leer, esta será la historia de su vida, por favor, Eso es. léetelos y públicame. Y entonces, bueno, pues ya podemos ver cómo esto empieza ya en el mismo 14 de octubre de 1937, perdón, 15, o sea, 3 semanas, 3 escasas semanas después de haberse publicado, ya le están pidiendo una segunda parte. O sea, que el éxito que él temía que a lo mejor no podía tener, parece que está un éxito infundado. Perdón, un temor infundado. Eso es. Y ya pues por terminar, no, ya está, creo que eso es todo, porque, De hecho, bueno, sí, el señor Blitz, que sigue dando vueltas a su cabeza si lo publica o no lo publica, ya hablamos previamente que el señor Blitz jamás se publicará, pero bueno, en esta época todavía sigue por ahí dando vueltas. eso es. Y ya No, y está. te iba a decir que de hecho yo reconozco en uno de los lectores que cuando yo leí El Hobbit, una de las cosas que pensé es, joder, quiero saber más sobre Gandalf y el nigromante, porque recordamos en El Hobbit, Gandalf se marcha y vuelve y dice, no, ya hemos combatido el Concilio Blanco contra el nigromante y hemos expulsado el mal que se ha ido hacia el este. Y es como, bueno, pero ¿dónde has estado? Dice, no, en todo el mundo, pero esos son otros asuntos. Y no te cuenta nada más. Y, joder, es uno de los protagonistas, Gandalf, ¿qué ha pasado? Entonces ya desde sus primeros lectores le dicen, bueno, ¿me vas a explicar esto un poquito más? ¿Hay cosillas que vamos leyendo sobre esto? Entonces, efectivamente, ya la gente le pide más, ¿no? Muy bien, pues si quieres damos paso a la carta 18. Sí. Vale, esta Yeah. no encierra mucho misterio, sino que más que encerrar misterio abre muchísimas puertas. Es una carta muy cortita, ¿vale? Una vez más, de una carta a Stanley Unwin el 23 de octubre de 1937. El preámbulo dice, el 19 de octubre Unwin le escribió a Tolkien. Creo que hay motivos para una tenue esperanza. Rara vez sucede que un escritor para niños quede firmemente establecido con un solo libro, pero no tengo la menor duda de que usted lo hará muy rápidamente. Es usted una de esas raras personas dotadas de genio y, a diferencia de otros editores, es una palabra que no he utilizado ni media docena de veces en 30 años de publicar. La contestación de Tolkien son 2 líneas. Gracias por su carta tan alentadora. Empezaré algo pronto y se lo presentaré a su muchacho en la primera oportunidad. O sea, recordamos la postdata de hace 2 cartas de página y media y luego es como, bueno, mira, que hay muy buenas expectativas. Está elogiándote tu editor, diciendo que eres un genio, que él no utiliza esa palabra en vano, ¿no? Sino que lo hace solo en momentos muy concretos y bueno, te vayas preparando cosas y, bueno, algo hay en la recámara, ¿no? Y entonces, claro, ya iremos leyendo ahora las siguientes cartas. Él se encuentra ahora mismo pues como en una disyuntiva. Él quiere seguir explorando su legendario y tiene ya varios escritos hechos. Pues, los primeros esbozos de la balada de Leithian, la caída de Gondolin o Turin Turambar, los hijos de Húrin. Pero la gente quiere hobbits, ¿sabes? Quiere saber más sobre Bilbo, quiere una continuación directa del Hobbit. Entonces él se va a encontrar ahí con ese problema. Y bueno, pues como Y esta nos carta vamos a tampoco... pasar 20 años de cartas hablando de este problema. Pero bueno, más sobre Hobbit. No, pero es que tengo un poema que he escrito 3.000 años antes o 5.000 años antes. Así que bueno, pues poco más. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Continuaremos, yo creo que sí, en esta misma dinámica de ir leyendo 5 o 6 cartas, un poco dependiendo de su extensión. Pero sí, ahora lo que viene son un montón de cartas relacionadas con el Hobbit, con gente que le escribe, la editorial que le pide más trabajos. Un poco ya también iremos reconociendo trabajos que luego sí se publicaron, etc. Así que nada más, muchas gracias a Eden, una vez más. Muchas gracias a ti, Andro.
y os esperamos ver pronto, de nuevo, en 2 semanas. ¿Cuál es el siguiente programa? No hemos puesto el banner. ¿El siguiente programa de... Mm, ¿Tenemos algo en calendario? el día 16 es lunes, 17, 18, 19, 20, 23, 23, El nuestro, 23 de mayo. el nuestro será el 23 de mayo, pero no sabré decirte si hay algo estos días de Es Cine Club. que manteneros atentos a las redes sociales porque es verdad que íbamos a tener Pop Tolkien, pero por unas incompatibilidades de agenda, este miércoles no va a poder ser. Entonces no sabemos todavía si va a ser el jueves, si va a ser el martes, si a lo mejor es la semana que viene. O sea, en esas 2 semanas habrá un programa de Pop Tolkien, pero todavía no sabemos muy bien qué día va a ser. Entonces, nada, en las redes sociales, como siempre, colgaremos la información y ahí la podréis encontrar. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas y nos vemos prontito. Chao. Chao.